Y ya que mencionas y tocamos el tema, este, para que no sea dinero de nadie, o sea, entonces, ¿cómo le hacen? O sea, sí, ya conocemos blockchain y así descentralizado, pero pues hay más tecnologías, ¿no? Fuera de blockchain que respaldan a Bitcoin. La criptografía, el peer-to-peer, el proof of work para la minería y todo eso. No sé si nos puede decir cómo funciona todo esto. Sí, ahora sí que con todo gusto, pero digamos, tenemos que tomar en cuenta, y esto es una cuestión importante, que parte de la razón por la cual no tuvimos el nacimiento o no vimos esta tecnología funcionando antes es porque la misma está construida, como bien referías, en una en una serie, ¿no?, de acumulaciones de diversas tecnologías, ¿no? Las cuales resuelven problemas distintos y todas estas se unen en una sola tecnología, que es en este caso Bitcoin y el white paper, a efecto de dar una respuesta. Entonces, por ejemplo, Bitcoin tiene diversas cuestiones de gobernanza, pero como tecnología, pues obviamente tienes la condición específica de la prueba de concepto, es decir, tú no puedes generar dinero de la nada, es necesario que tú tengas propiamente algún gasto eh, pa, pa, para validar justamente que hiciste algo, ¿no? Que tomó algún tipo de trabajo, de ahí la prueba, prueba de trabajo, el proof of work. Y sobre esto, ¿no? Elaboras tú la condición de, tiene un costo y además es una recompensa al trabajo mismo que tú realizaste, con lo cual nace la idea, bueno, esto deriva propiamente de cuestiones, aunque ustedes no lo crean, anti-spam, ¿no? Donde lo que se buscaba era evitar, ¿no?, que se te llenaran el correo de spam con hasheos, ¿no? Obligando a hacer cierto tipo de hasheos y por lo tanto al gasto de poder computacional y esto pues obviamente te llevaba a que hacer spam salía muy caro, entonces la idea era que no hicieras spam por lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, esta es o yo identificaría como parte esencial de lo que es Bitcoin y de ahí lo que conocemos como minado y mineros, ¿no? Y el poder computacional que se necesita para esto, que forman parte de la gobernanza propiamente de BTC. Y por el otro lado, la condición en la cual ustedes tienen una tecnología que es peer-to-peer, es decir, tú lo único que necesitas es bajar el código y el código te permite compartir con otra persona que tenga el mismo código, lo haya bajado en una computadora y por lo tanto lo que tienes es la idea misma de una descentralización. Ustedes recordarán que tecnología peer-to-peer, tal y como esta, la vimos desde la época de Napster y antes, ¿no? Donde, pues, al final de cuentas, y fue una cuestión muy interesante en tribunales y para los abogados, pues se decía que tú no estabas propiamente haciendo un download ilegal de una canción, no estabas utilizando una canción de forma ilegal, sino lo que estabas haciendo era estabas tomando o pedías prestada de una biblioteca una canción y por lo tanto lo que estabas haciendo era pues como si te llevaras un disco a tu casa, ¿no? Y lo pudieras escuchar en tu casa, ¿no? No, obviamente las cortes Sí. no compraron el argumento, pero digamos, es un poco el punto. Entonces, digamos, tecnologías pilares explicadas de forma muy sencilla, pues yo diría el proof of work, que al final de cuentas te conlleva la necesidad de hacer una operación computacional compleja para hacer un gasto, y por el otro lado el peer-to-peer. Y esto, a final de cuentas, lo que te permite es resolver el problema de los generales bizantinos, que era justamente la razón por la cual tú no podías tener antes, o era muy difícil tener una unidad de valor en el Internet, porque a final de cuentas, lo sabemos, y esto es una cuestión que deriva de la arquitectura misma de cómo ha sido construido el Internet, pues el Internet vive de copia, ¿no? Es decir, el problema que tú tienes, y es una cuestión que todos los abogados dedicados a cuestiones de marcas y patentes lo viven y realmente es un dolor de cabeza, pues es que tú puedes copiar y copiar y copiar y copiar. Es decir, es un Internet que corre en caliente porque al final de cuentas se reproduce hacia adelante, ¿no? Y no tienes tu manera de regresar atrás. Existen propuestas propiamente de un Internet que sea mucho más eficiente en términos termodinámicos, pero pues es una cuestión que saldría muy cara y pues ya estamos aquí, ¿no? Entonces,
El problema que tú tienes es cómo le haces para que alguien no copie lo que tú dices que es solamente unidad de moneda, ¿no? Imagínate justamente el relajo que sería decir que tú tienes una moneda y esta moneda además tú la puedes copiar cuando te pegue la gana y o incluso decir que es tuya cuando alguien más ya la utilizó, ¿no? Que es el problema del doble gasto. Pues justamente con estas tecnologías lo que tú terminas haciendo es resolviendo esta idea, ¿no? Y por lo tanto, y aquí es donde está la genialidad de la tecnología, es que generas escasez digital, que es una cuestión que no existía. El concepto en sí mismo es completamente nuevo. Y de aquí además viene lo que los bitcoiners conocen como pues, la inmaculada concepción. Y es una de las razones por las cuales los bitcoins distinguen propiamente Bitcoin de cualquier otra cripto, es que solamente puedes tener escasez digital una sola vez en la existencia del universo. Es decir, no puedes tú pretender volver a hacer lo mismo. Entonces, por eso dicen, Ethereum puede decir misa, pero Ethereum nunca va a ser la primera tecnología que descubrió el concepto de escasez digital, ¿no? Entonces, digamos, esto tiene implicaciones muy duras y yo creo que de ahí incluso serían, por ejemplo, las peleas que vemos hoy en día entre maximalistas y minimalistas o gente que cree en otras opciones del sistema cripto. Yo creo que de ahí deriva también, por ejemplo, que Ethereum siempre ha tratado de tener algún tipo de marca, ¿no? Como, no sé si recuerdan que en algún momento fueron los contratos inteligentes, ¿no? Después era Sí, el DeFi, o sea, siempre hay algo, ¿no? Que trata de diferenciarlo de Bitcoin, pero me parece que regresa a esta idea que es estrictamente tecnológica, ¿no? Es decir, Satoshi lo que logró es eh, por lo menos hasta la fecha, porque digo, esto se puede caer en algún momento, todavía no, y ha ido hacia adelante y está funcionando como se pensó que tenía que funcionar, pero pues literal de reproducir una condición similar a la de un bien escaso, ¿no? Entonces, me parece que con estas tecnologías que he comentado, ¿no? Y que no sé si quieren que ahonde un poco en ellas, pero que sí, tampoco adelante, adelante. digo, y esto también es una cuestión para las personas que nos están escuchando, que no hay que tenerle miedo, ¿no? No estamos hablando de tecnologías que están fuera de la comprensión común de las personas. Por ejemplo, cuando se dice que Bitcoin utiliza grandes operaciones matemáticas, no es cierto. Lo único que tú tienes, ¿no? Es que estás buscando números que pasas a través de un hash, ¿no? Y este hash tiene que dar otros números que son los números que te está pidiendo el propio código. Entonces, lo que tú tienes es un problema de gasto computacional, pero no de que sea muy complejo. Entonces, digamos, el hecho de que tú te quieras interesar en Bitcoin no está condicionado a que sepas matemáticas, ¿no? O física cuántica, sino de que entiendas propiamente cómo funciona un proceso y de que todo esto es un programa computacional corriendo en muchas computadoras, ¿no? Como las que ustedes tienen en sus casas y yo tengo en mi casa.